Bueno, buen día. Vamos a continuar con el estudio del temario de Electrónica 1. Hoy nos toca analizar y estudiar la unidad número 5. Es la semana número 5. Nos toca estudiar entonces los principios de la electrónica de potencia. Entonces, continuando con la unidad, pues bueno, tenemos aquí algunas definiciones. Aquí lo que lo que tenemos que conocer son qué es potencia. Potencia es la cantidad de energía medida en unidades de joules que se le entrega a un circuito, ya sea eléctrico o electrónico, por cada unidad de tiempo. El tiempo ya sabemos que lo medimos en segundos, minutos, horas. Y esta es una unidad compuesta y se le llama watt. Las unidades básicas son joule sobre segundo. De nuestras clases de mecánica vamos a recordar que la energía siempre se mide en joules. Al menos la energía, la que conocemos, la mecánica. Entonces la potencia va a ser la cantidad de energía que le vamos a entregar a un dispositivo, o en este caso para nosotros a una carga, ya sea resistiva, capacitiva o de índole inductiva. Entonces va a tener unidades de joules sobre segundo, y a eso le vamos a conocer como watts. Por tal motivo, la potencia se define como tiene una ecuación fundamental. Cuando hablamos de corriente directa, es simplemente el producto de la corriente por el voltaje. Esto si nosotros estamos hablando en corriente directa. Es V por I. Entonces, estas ecuaciones pues son muy conocidas, son fundamentales. Y pues si ustedes quieren algo más al respecto, esto sale del triángulo de potencia, o bien de las equivalencias de las equivalencias de los despejes de la ecuación de potencia. Esto es lo que yo marqué aquí en color rojo, es la fórmula de potencia en corriente directa. La fórmula de potencia en corriente alterna no difiere mucho, solamente la vamos a interpretar como una función de tiempo. La función de voltaje y la función de corriente en el tiempo. En el instante t va a estar dada entonces el producto de V por I. Tal es cual que si el voltaje que nosotros estamos inyectando en corriente alterna es V sub 0 por el seno de omega t, quiere decir que lo que estamos inyectando es una función seno, tal cual como si la veríamos en un tomacorriente, ¿no? Por así decirlo. El otro punto importante es que la corriente también va a ser I sub 0 por el seno de omega t menos un ángulo. Esto indica un adelanto en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va a estar adelantada al voltaje por ciertos grados θ. Si hablamos si inyectamos potencia o suministramos potencia a un circuito meramente capacitivo e inductivo, pues bueno, vamos a experimentar que existe un retraso o un desfase entre el voltaje y la corriente de más o menos 90 grados. Entonces, al final, si juntamos esas dos funciones de voltaje y corriente en el instante t, vamos a encontrar que la potencia va a ser el producto de V por I sub 0 por el producto del seno omega t por el seno de omega t menos la diferencia de fase. Entonces de aquí se desprenden tres clases de potencia en circuitos eléctricos. En la teoría de circuitos eléctricos y en el cálculo de la potencia encontramos tres tipos de potencia. Uno es la potencia aparente, dos es la potencia real y tres la potencia reactiva. Tal que
La potencia aparente va a ser igual entonces a la suma de la potencia real más la potencia reactiva. Si lo viéramos en el triángulo de las potencias, bueno, pues la potencia real está, está ahí, potencia reactiva, y tal cual es la potencia aparente, bueno, es la suma, la suma de las dos, ¿ok? A un ángulo teta, ¿ok? Entonces, para poder entender esta unidad necesitamos tener presente las ecuaciones de potencia y las funciones de voltaje y tiempo, de voltaje y corriente en el instante t. ¿Ok? Ya conociendo esto, entonces nos pasamos al tema 5.1, que es conocer la electrónica o los componentes que realmente nos permiten manejar corriente eléctrica, ya sea en alterna o en directa, y estos dispositivos están diseñados para que nos puedan controlar potencia cuando nosotros estamos realizando este tipo de circuitos y queremos nuevamente controlar potencia, ¿no?, en un dispositivo. El primero y el más importante es el SCR. Su nombre aquí en español significa es un rectificador controlado de silicio. Del mismo nombre podemos deducir que se trata de un diodo, un rectificador, un diodo, pero no cualquier diodo. La diferencia aquí es que en el SCR del diodo normal es que va a estar la función de rectificación o la de conmutación va a estar controlada por un pin, por una patita o un pin interno del rectificador que se llama gate, y por ahí vamos a estar abriendo o disparando dependiendo la característica de nuestro circuito y de las características del SCR propiamente para estarlo controlando. Entonces el diodo rectificador controlado de silicio es un semiconductor pues, que tiene 4 capas, que cuenta con 2 estados posibles de operación. Es o encendido o se apaga. El modo de apagado idealmente del SCR se comporta como un circuito abierto entre ánodo y cátodo. Decíamos que aquí que es un diodo común y corriente, pero con características de gama alta, ¿no?, por así decirlo. En el modo de encendido el SCR pues va a actuar como un circuito cerrado y exhibe una resistencia baja idealmente. Aquí la nota importante es que si no tenemos en el diseño del SCR, indica que es un dispositivo de 4 capas de material PNP. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos diseñar nuestro propio SCR implementando 2 transistores PNP. Perdón, un transistor NPN y un PNP. Tal cual es encontrados, podemos diseñar el SCR. Este dispositivo va a tener 3 terminales. Uno es el ánodo, lo vamos a conocer como el positivo, y el cátodo va a ser el negativo. La otra terminal va a ser la compuerta, que ahí es donde vamos a disparar o va a estar la propiedad del SCR para poderlo disparar o apagarlo. Vean pues los tipos de SCR y sus encapsulados. Son los tipos de SCR que vamos a encontrar en el mercado. Quizás hay más. Permítanme. Aquí el que más se encuentra en la industria es del tipo rosca, tuerca.
y el encapsulado TO52, que es de 2 terminales y de 3 terminales. Ajá. Entonces, internamente decíamos que el dispositivo tiene 4 capas. Una capa del diodo, una capa de material P, luego una N, luego una P y una N. Así están apilados, uno y uno y uno. Entonces, tiene una terminal llamada ánodo, tiene otra terminal llamada cátodo y la compuerta. Su símbolo esquemático electrónico se representa así, de esta manera. Una flechita, el ánodo y el cátodo. Donde va el ánodo va representado a las conexiones donde tiene realmente el triángulo hacia abajo, y el cátodo es la raya que va horizontal. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener un circuito equivalente y conocer la estructura pues de un SSR, lo podemos formar, decía yo en las diapositivas anteriores, que se puede formar utilizando dos transistores BJT, de las cuales la terminal de compuerta está compartida por el colector del transistor PNP y la base del transistor NPN. ¿Ok? Así podemos simular entonces el funcionamiento de un SCR. ¿Por qué los digo? Porque dependiendo en muchas herramientas que me he encontrado por ahí, lo digo por experiencia, ¿no? Me he encontrado herramientas de simulación en donde en donde no se tienen acceso a un SCR. Entonces, en sus paquetes de simulación en el software, tú diseñas un SCR implementando el circuito equivalente con estos dos transistores. Entonces, pues también resulta de utilidad conocer el circuito equivalente del SCR para su diseño. Ok. El tema 5.1 pues entonces engloba la forma de cómo vamos a operar el SCR. Para empezar, nosotros tenemos que aprender cómo podemos encender o trabajar el rectificador controlado utilizando corriente directa. El procedimiento es como se está describiendo ahí, nada más son 2 puntos. El primero es inyectar corriente directa o un voltaje positivo en la terminal de compuerta, o sea en el gate. Esto hace que podamos conmutar al SCR y pasarlo de apagado a un estado de encendido. Segundo, el voltaje del ánodo debe ser más positivo o mayor que el voltaje del cátodo. Recordamos que sigue siendo un diodo común y corriente, solamente que la función de conmutación va a estar a cargo de la compuerta, de la terminal de compuerta. Si el voltaje del ánodo, aquí es la nota, si el voltaje del ánodo no es más positivo que el voltaje del cátodo, entonces no lo vamos a poder encender, no va a conducir. Para ese detalle, pues tenemos aquí 3 figuras, la A, la B y la C, en donde estamos mostrando el comportamiento de apagado y encendido, más bien el disparado del SCR para que pueda conducir. En el inciso A se observa, en la figura del inciso A se observa, permítanme, en la figura del inciso A se observa el circuito equivalente del rectificador controlado, pero estamos simulando que no le estamos inyectando voltaje ni corriente a la terminal gate, la estamos conectando a tierra. Esto hace que pues el SCR se comporte
como un circuito abierto y obviamente no va a haber conducción a través del diodo. El inciso B muestra es cuando el SCR está disparado, quiere decir que por ahí en la terminal del gate fue encendido, hubo una inyección del voltaje y entonces eso provoca que el SCR sea disparado y conmute de su estado apagado a un estado encendido. ¿Ok? La figura 3 expone un caso típico en donde pues hay un detalle con el SCR, hay un detalle especial en donde nosotros dejamos de inyectar el voltaje o una corriente positiva de disparo en la terminal gate del SCR. Este dispositivo, como se dan cuenta, no cambia no regresa a su estado original, que era apagado, se queda enclavado. Entonces, esta es una condición. Una vez que el SCR ha sido disparado, ya no puede regresar a su estado de apagado hasta que se cumplan ciertas condiciones o hasta que se force el apagado del dispositivo. Entonces decíamos que para poderlo apagar necesitamos forzarlo. Entonces para forzarlo necesitamos llevar a las terminales del SCR. Necesitamos hacer que el voltaje del ánodo sea más chico entonces que el del cátodo, o al menos que esté por debajo la corriente que esté atravesando de ánodo a cátodo sea menor que una corriente a la que vamos a llamar corriente de sostenimiento o de holding. En mucha literatura lo vamos a encontrar como I sub H. Una vez que la corriente de ánodo a cátodo sea menor que esta corriente de sostenimiento, entonces el diodo va a regresar a su estado de apagado. Procedimiento para apagar el SCR en corriente directa. 1. De forma normal nosotros tenemos que eliminar o hacer cero el voltaje en la terminal llamada gate. 2. Reducir el voltaje y la corriente del ánodo del SCR que esté por debajo de la corriente de sostenimiento, lo que decíamos en la diapositiva anterior. Tal cual es que la corriente de ánodo a cátodo nombrada como I sub A tiene que ser menor a la I sub H, que es la corriente de sostenimiento. 3. Como nota especial, de no ser apagado, se tiene que recurrir al método de conmutación forzada, para la cual implementamos un capacitor y una resistencia, como el de la figura del lado derecho. Vean aquí, pues aquí se está poniendo un puente entre la resistencia en la figura A y B. Se está implementando un puente directo a tierra para forzar el apagado. 2. Si no queremos usar el puente, simplemente un capacitor y una resistencia RC con un puente o un switch que me conecte directamente a tierra a través de una resistencia RK. Entonces eso va a hacer que se conmute, pase de estado encendido a apagado. Bueno, pues aquí se deja la tarea número 5, es investigar las características principales del SCR.
en forma teórica y comparar con las hojas de datos de algún SCR que ustedes tengan a la mano. Realizar sus comentarios al respecto que tengan del SCR. Las características que se requieren investigar son: una es la corriente de disparo, muy importante con qué corriente vamos a disparar al SCR. 2. La corriente promedio que podemos manejar a través de las terminales ánodo a cátodo, que la llamamos, sigue siendo I de forward, corriente de forward. Ajá, tal cual como un diodo normal. Voltaje de ruptura, con qué voltaje lo podemos iniciar a poner a conducir al diodo. Le llamamos voltaje subíndice BR de forward. Y la corriente de retención, que esa corriente, decíamos, es la necesaria, es el límite el cual debemos, que tenemos, ese límite que nos pone el fabricante, el cual nos dice que debajo de esa corriente podemos apagar al SCR. Entonces nos va a pedir que grafiquemos de forma concluyente en dónde están esas regiones de conducción, ruptura, bloqueo en directa y en inversa del SCR. Otro componente muy importante aquí en electrónica de potencia es el manejo del triac. Su nombre indica que es un triodo especialmente para corriente alterna. El triac es un dispositivo igual como el SCR, solamente que aquí lo vamos a activar con un pulso igual de corriente en la compuerta y no requiere un voltaje como tal de ruptura en directa para poderlo echar a andar. Para formar un triac es como si colocáramos en antiparalelo a dos SRs y así formamos el triac. Ok. La característica importante aquí es que el triac puede conducir en ambas direcciones. Con una terminal en común. En la disposición de las terminales son: la G significa compuerta, ahí vamos a inyectar el pulso para el disparo. La A1 y la A2 es ánodo 1, ánodo 2 y se le conoce como MT1 y MT2. Veamos pues entonces cómo es colocar dos SRs en el inciso A y B. En el inciso de la figura estoy mostrando cómo se implementa un triac, en un esquema electrónico, cómo se dibuja. En el inciso B estoy mostrando el circuito equivalente implementando dos SCRs en antiparalelo. Sí. Y en el inciso C veamos aquí la diferencia, que se está inyectando un voltaje de corriente directa de la terminal MT1 a la terminal MT2 y el mismo triac se le está colocando en la figura del inciso C, del otro lado el voltaje, invirtiendo la conexión. Ahora el voltaje de directa positivo está apareciendo conectada a la terminal MT2 y la terminal MT1 está a tierra a través de la resistencia R. No estamos cambiando la posición de conexión en el circuito al triac, es la misma. Entonces se ilustra aquí el procedimiento para encender al triac.
ya sea en directa o en alterna. Entonces el inciso 1 es: se debe de inyectar un pulso positivo de corriente sobre la terminal de la compuerta, y eso es todo. Para apagar el triac en corriente directa o alterna, se procede a reducir entonces la corriente de las terminales MT1 y MT2 de forma que ésta sea menor que la corriente de sostenimiento. Aquí sigue existiendo la corriente de sostenimiento tal cual como el SCR. Entonces, por las características de diseño de esa electrónica que nos permite controlar potencia, entonces se tienen diversas aplicaciones. Una de ellas es control de iluminación, protección de sobrevoltaje, variadores de frecuencia, variadores de velocidad de cargas inductivas, en este caso motores. Entonces, debido a que se pueden manejar la conducción de la corriente y el control de la potencia a través del triángulo y del SCR, se puede manejar en ambos sentidos. Entonces es por eso que se utilizan estos dispositivos en diversas aplicaciones. Ya que aquí, por ejemplo, el SCR nada más lo vamos a ocupar cuando queramos diseñar rectificadores controlados para que pueda conducir en una sola dirección, o simplemente lo vamos a ocupar como algún interruptor de corriente alterna. En especial, el SCR se utiliza en cargadores de baterías monofásicos, convertidores DC dinámicos. Son dinámicos a diferencia en esta aplicación de los diodos rectificadores normales. Se les llama dinámicos porque son disparados. La rectificación está controlada a través de la terminal gate y por eso son dinámicos. Protección contra elevación de voltaje, ya habíamos comentado esa aplicación. Ok, la primera aplicación la que vamos a ver es cómo proteger a un circuito contra altas tensiones de voltaje implementando el SCR. Aquí nada más el circuito que se va a implementar es muy sencillo. Es un circuito de monitoreo que es un circuito que va a regular voltaje, pero se protege. La función de monitoreo es llevada a través de un diodo Zener y un divisor resistivo, y ese voltaje va a ser inyectado a la terminal del gate, y la función del disparo va a estar llevado a través de las terminales en común del divisor de voltaje. Y entonces cuando se enciende el SCR, va a llevar la corriente hacia tierra a través del SCR, y ya no va a conducir, va a conducir, perdón. Entonces veamos. El circuito es ese. Tenemos aquí la fuente alterna, son 120 volts. Estamos asumiendo que es el toma corriente o el switch, y el fusible, el transformador, el bloque de la fuente de alimentación. Estamos diciendo que es un convertidor un rectificador controlado, un rectificador normal que se está implementando una fuente de alimentación de CD. Y aquí se supone que aquí viene la fuente de salida de alimentación de CD. Entonces decíamos que realmente el circuito de protección es aquí el que estamos encerrando.
y está implementado por el diodo Zener D1 y el par de resistencias configuradas como un resistor con un divisor resistivo entre R1 y R2, y el voltaje de disparo viene dado al SCR, a R3. Quiere decir que cuando excedemos ese voltaje en la fuente de alimentación, este va a disparar al SCR y va a hacer que la corriente ya no va a circular a través del transformador, sino se va a ir directamente a tierra a través de R3 y del SCR. Ok, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado, de su agrado. Dudas me pueden comentar, ya saben en dónde buscarme, por ahí está el foro. Gracias.